Doy gracias al Señor por la bendición que me concede de poder estar aquí en presencia de ustedes. El título del mensaje no es "A pesar de las confrontaciones, sigue luchando". El título del mensaje es "Antes de la caída es el orgullo". Para que lo pongan ahí en la pantalla y no lo pasen por alto. Tuvimos a bien repetir una de las programaciones que nosotros dimos hace ya muchos sábados atrás, porque sabemos que en la repetición se nos pegan mejor las cosas. Y quizás en algún momento dado pasamos alguna expresión, alguna enseñanza, algún mensaje por alto, y Dios en su inmensa bondad permite que ahora tengamos una perspectiva totalmente distinta o más acertada con relación al tema y seamos edificados. Por esa razón es que repetimos una de las programaciones que ya hemos dado en otros sábados pasados, y el tema que les traigo en el día de hoy lleva como título, como les dije, "Antes de la caída es el orgullo". Hemos estado tratando acerca de la perseverancia y tenemos que admitir que la perseverancia es el resultado de nuestro sometimiento a Dios. Es el resultado de nuestra humildad y sencillez. Porque Dios no puede trabajar en un corazón orgulloso, en un corazón soberbio. Dios puede trabajar, sí, pero en un corazón humilde. Por eso es bueno este tema, que lo escuchemos todos, titulado "Antes de la caída es el orgullo". Vayamos a un pasaje bíblico que nos habla precisamente del orgullo humano y cómo Jesús en este pasaje veremos cómo trata con esta condición humana. Mateo 26 del 30 al 35. Dice la escritura: "Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea". Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto, te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Que el Señor siempre nos bendiga al leer su santa palabra. En toda la historia humana no ha habido ningún hombre ni ninguna mujer tan fuerte que no sea capaz de caer, ni tan hábil que no pueda ceder a alguna tentación. De ahí la advertencia de Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿No quieres entrar en tentación? Ponte en vela, ponte a orar. Son las cosas que Jesús nos especifica para nosotros vencer la tentación. Como hemos visto en los sermones pasados, un buen atalaya, un buen centinela, un buen vigía advierte del peligro a otros como se advierte a sí mismo, para no ser presa fácil del enemigo de nuestras almas, pues ningún ser humano es inmune al pecado y a la tentación.
Todos, de una manera u otra, seremos tentados y la tentación siempre corresponderá con el deseo morboso o pecaminoso de nuestro corazón. Nadie puede ser tentado a menos que sienta deseo de practicar algo que es malo. Si a sabiendas de nuestra fragilidad humana, de nuestra debilidad humana, llegamos a pensar como Pedro, que es imposible que nosotros caigamos en algún tipo de pecado porque nos sentimos tan invencibles, mi hermano, terminaremos siendo víctimas de nuestro propio orgullo y nuestra propia soberbia humana, y estas condiciones humanas del alma nos llevarán indefectiblemente a la caída. ¿No quieres caer en ninguna tentación, en ningún pecado? Mira que el mundo hoy está ofreciendo en bandeja todo tipo de pecado, todo tipo de placer. Tú no quieres caer en ningún tipo de pecado que te ofrece el mundo y que te ofrece tu propio corazón concupiscente. La exhortación de Cristo es que te pongas en vela y que ores y que trates por todos los medios de huir del orgullo y de la soberbia. Oraba David, que la soberbia, Señor, no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro, seré limpio de todo tipo de rebelión. Porque la soberbia hace que nuestro cuello se endurezca y nos cuesta trabajo bajar la cerviz cuando la soberbia se ha apoderado de nuestras vidas. Y eso lo vemos cuando estamos en casa con nuestros hijos y le decimos, hijo, esto no te conviene, y el hijo o la hija persiste en hacer lo que quiere hacer. Porque se ha ensoberbecido, se ha enorgullecido, ha dejado que el orgullo le arrope, y luego vienen los lamentos. Luego vienen las tristezas, las angustias. Luego viene el fracaso, luego viene la desilusión y luego viene la carga de conciencia. Ay, si hubiese escuchado a mamá, si hubiese escuchado a papá. Y a veces eso se dice cuando ya uno está tras las rejas, está preso o ha tenido una grande pérdida. Pero Dios quiere que la iglesia hoy presente, que escucha este mensaje, se aperciba y atienda a esta recomendación que es muy necesaria. Dice la escritura en Proverbios 16, versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu, o sea, el orgullo. El orgullo es antes de la caída. A través de este sermón, Dios quiere enseñarnos, Dios quiere enseñarte a ti y enseñarme a mí que únicamente somos fuertes cuando descansamos en el poder de Dios y en su gracia. Únicamente. El hombre sin Dios es un hombre endeble, un hombre débil, miserable, porque su condición de pecaminosidad no lo ayuda para enfrentar las tentaciones y los desafíos de esta vida. Estos hombres sin Dios caen en vicios, caen en placeres, caen en delitos, caen en las manos de las autoridades por infracciones de la ley, porque son hombres que se han creído fuertes, son hombres que se han creído todo lo suficiente, todo lo autosuficiente en el campo del saber, y se han dejado llevar por sus propios pensamientos y han caído a causa de su soberbia y de su orgullo. Por eso decía
el salmista en el Salmo 44, versículo 6, no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Tu arco y tu espada no te pueden salvar si Dios no interviene a tu favor. Y aquí entran otros aspectos más. Ni tu dinero, ni tu posición social, ni tu amigo, ni tu amiga, ni tu vecino, nadie podrá salvarte a menos que sea Dios. Cuando Dios no quiere salvarte, nadie más podrá hacerlo. Créelo. Cuando Dios no quiere salvarte, más nadie podrá hacerlo. Tanto el arco como la espada son instrumentos para uno defenderse, pero ellos no podrán defendernos si Dios no nos defiende. Dice Isaías 43, versículo 11, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve. Dios es el que salva. Dios es el que liberta. Dios es el que alimenta y sustenta toda su creación. Dios es el que abre las puertas. Dios es el que abre sendas donde no lo hay. Dios es el único que puede abrir el mar rojo para que su pueblo pase en seco. Dios es el único. Dios es el único que puede hacer fuerte al débil y débil al fuerte. Así que es importante que tú y yo nos refugiemos en Dios. No vale nada que nosotros pongamos nuestra confianza en nuestras posesiones, que pongamos la confianza en nuestro centro de trabajo, en nuestra posición social o en nuestras labores, las que realizamos para ganarnos el sustento, si Dios no está presente en nuestras vidas, porque Dios es el único que nos puede bendecir. Así que es importante que en todo momento tú y yo le demos la gloria a Dios. Y dejemos de confiar en nosotros mismos para confiar completamente en Él, porque Él es el único que nos puede salvar. Bien dijo el salmista en el Salmo 127, versículo 1, si Jehová no edifica la casa, si Él no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás está que esté el centinela ahí cuidando la ciudad. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia, en vano vela el centinela. Si tú y yo edificamos algo, ¿verdad? Ideamos un proyecto y que mañana vamos a hacer esto y que mañana vamos a hacer lo otro, y no contamos con Dios, con la bendición de Dios, por mucho que tú y yo nos esforcemos por edificar, por construir, no vamos a lograr nada. Por demás está que te levantes temprano a trabajar. Entonces, lo que nosotros necesitamos sobre todo es la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No somos fuertes porque tenemos el arco o la espada, porque tenemos salud, porque tenemos buena suma de dinero en el banco, porque tenemos mucha comida almacenada. Somos fuertes únicamente porque tenemos a Dios. Y esto es muy importante que tú y yo lo sepamos, porque la soberbia y el orgullo en algún momento dado puede influir en nosotros y llevarnos a pensar que todo lo que tenemos y que todo lo que somos se debe a nuestro propio esfuerzo. No, se debe a Dios. Él lo ha hecho. Él te ha bendecido, Él te ha ayudado. Y hermanos, el orgullo es tan pecaminoso porque nos lleva a pensar que somos mejores que otras personas. ¿Qué pasó con el fariseo y el publicano? Los dos estaban orando.
Dice que el fariseo, puesto en pie, levantó sus manos y dijo: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Yo soy diferente, yo soy genial. Yo soy espectacular. Yo tengo algo que me pone por encima de los demás. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Y no soy tan siquiera como este publicano. Pero miren el motivo por el cual Cristo cuenta la parábola. Dice: a unos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. La parábola es dirigida a los orgullosos, a los que confían en sí mismos y desprecian a los demás. Mi hermano, no hay una persona que sea orgullosa que no desprecie a los demás. Y eso es pecaminoso ante los ojos de Dios. Y Dios dice que todo orgulloso cae. Que todo orgulloso come tierra. Que todo orgulloso cosechará el fruto de su orgullo, que es la destrucción. Y Dios, como un Padre amoroso, quiere advertirnos acerca de ello. Porque un corazón orgulloso destruye todo lo que Dios pone en sus manos. Hermano, ninguno de nosotros está exento del orgullo. El orgullo es un defecto humano que todos los tenemos, De alguna manera u otra lo tenemos. Nada más podemos cerciorarnos de esa característica cuando alguien nos ofende. Cuando alguien dice algo mal de nosotros, nos sentimos tan ofendidos porque nos sentimos superiores. Yo no merezco que me diga tal cosa. Yo no merezco que me trate de esa manera. Y así almacenamos rencores viejos en nuestros corazones y nos dejamos arropar por la soberbia y el orgullo. Y luego eso no solamente nos quita la paz, sino que nos lleva a vengarnos, nos lleva a herir a otros, nos lleva a hacerle daño a otras personas y nos puede llevar hasta la misma cárcel y nos puede llevar hasta hacernos daño a nosotros mismos. Somos tendientes al orgullo y a la arrogancia cuando gozamos de alguna ventaja que no tienen los demás. Nos sentimos fuertes y superiores cuando vemos que los demás no son tan fuertes como nosotros. Cuando vemos que los demás no tienen las virtudes que nosotros tenemos. Así que es importante que hagamos esta introducción para introducirnos en el tema de este día. Dice Cristo, o dice el pasaje, el evangelista en Mateo 26 del 30 al 35, y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Salieron de un culto allí. Jesús con sus discípulos cantaron los salmos, se gozaron en la presencia de Dios. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús sabía que los discípulos lo abandonarían y lo dejarían solo. Jesús tenía que ser herido, tenía que ser maltratado para que nosotros a través de su sufrimiento pudiésemos ser salvos y ser santificados. Él tenía que ser traspasado para darnos vida y vida en abundancia. Y Él tenía que resucitar para darnos esa promesa certera, confirmada, con evidencias de que hay vida después de la muerte. Él resucitó. Pero mira lo que dice el profeta anunciando acerca de la entrega de Jesucristo. Zacarías 12, versículo 10. Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí a quien traspasaron y llorarán
como se goza o como se llora por el Hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Dios mismo es el que está hablando aquí. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron. Únicamente podemos mirar a Dios, hermanos, a través de nuestra propia humanidad. Por eso Cristo tuvo que venir como un ser humano a la tierra. Únicamente podemos mirar a Dios herido y traspasado si se vuelve tan humano como nosotros. Jesús se encarnó y murió como un ser humano para darnos vida. La segunda persona de la Trinidad vino a este mundo para salvarnos y redimirnos de nuestros pecados, y se entregó en la cruz por nosotros, y allí fue traspasado con una lanza. Entonces era de esperar que Dios está hablando aquí no de otra persona, sino de su propio Hijo, que daría la vida por nosotros, y que sería entregado por 30 piezas de plata, y que los propios discípulos lo abandonarían, y que allí en la cruz sería traspasado con una lanza. Pero también, como Dios, Cristo podía profetizar su resurrección y la restauración de aquellos que le abandonaron. Por eso el versículo 32 de este pasaje dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús sabía que los discípulos se iban a escandalizar y lo iban a dejar solo, pero también les aseguró que Él los perdonaría, los restauraría. Cristo le está hablando a sus discípulos de esta realidad, pero Pedro se creía tan fuerte que él no podía traicionar a su maestro. Y esto nos introduce en la confesión de Pedro. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro se creía tan fuerte que no podía caer. Él se sentía superior a los demás discípulos. Jesús: los demás te pueden traicionar y negar, pero yo no. Yo soy distinto. Yo soy de un material distinto, diferente al de los demás, porque yo no te voy a negar. Pedro confiaba en sí mismo. Pedro se creyó inmune al pecado y a la tentación. ¿Sabes en qué consistió el error de Pedro? En que puso toda su confianza en él mismo y no en Dios. La carne, o sea, la naturaleza pecaminosa que llevamos dentro, nos hace creer que somos tan fuertes que no podemos caer. Pero la Biblia dice claramente: el que se sienta firme, seguro, mire que no caiga. Lo advierte la palabra de Dios. Somos muchas veces como Sansón, que se expuso tanto al pecado que llegó a pensar que no podía caer en él y cayó. Sansón fue autoengañado. Cuando él estaba jugando con el pecado, muchas veces, en algunas ocasiones, tuvo la oportunidad de escapar y escapó. Pero llegó el momento en que ya Dios se había apartado de él y él pensó que eso sería como las otras veces, pero ya el Espíritu de Dios se había apartado de él y fue aprisionado, encarcelado, le sacaron los ojos y se convirtió en un juguete de sus enemigos. Así sucede con aquel que confía en sí mismo, que confía en su propia carne y no confía en Dios. Cristo, conociendo lo que iba a pasar, le dijo a Pedro: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No una vez, sino 3 veces. Era para que Pedro hubiese pedido en ese momento misericordia. Señor, perdóname. Señor, perdóname por ese pecado que voy a cometer, que tú dices que yo voy a cometer.
Oh Señor, ten misericordia de mí porque yo soy débil. Ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi debilidad para que yo no te traicione. Pero Pedro no hizo eso. El versículo 35 dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos tenían una propensión al orgullo, pero Pedro tenía una doble porción de orgullo, una doble dosis de orgullo, porque él se sentía superior a los demás discípulos. Aunque los demás te nieguen, aunque los demás te traicionen, yo no te voy a traicionar. Aunque me sea necesario morir contigo, voy a morir. Por otro lado, podemos pensar que Pedro lo que dijo, lo dijo porque era un hombre sincero. Pero no vale nuestra sinceridad, hermanos. Podemos estar sinceramente equivocados. Pedro creía que era fuerte, pero no lo era. Él creía que era capaz, pero no lo era. Así que es importante que haya una correspondencia entre lo que creemos que somos y lo que en verdad somos. Porque podemos ser autoengañados. Y es bueno, es importante que en todo momento de nuestra vida tengamos una correcta apreciación de lo que somos. Somos pecadores que necesitamos de la gracia de Dios. Somos personas débiles que necesitamos ser fortalecidos por la gracia de Dios. Somos incapaces que necesitamos la sabiduría de Dios para transitar en un mundo perdido como el nuestro. Necesitamos a Dios para todas las cosas. No te dejes arropar por el orgullo, porque después del orgullo viene la caída. Vino la caída de Pedro. Vayamos a Mateo 26 del 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio, en la casa del sumo sacerdote Caifás, mirando cómo escupían el rostro de Jesús y le daban puñetazos. ¿Por qué le daban puñetazos y lo escupían? Porque él decía que era el Cristo, el Hijo de Dios. Y se le acercó a Pedro una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, no conozco a Jesús. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, dice la escritura que lloró amargamente. El evangelista Lucas recoge el detalle que cuando Pedro le negó por 3ª vez y cantó el gallo, Jesús lo miró. Dice Lucas 22, 61. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Aquella mirada podía traducirse como, ¿ves? Te lo dije, que me negarías no una sola vez, sino 3 veces. Cristo lo miró. Y Pedro dice que salió tan avergonzado de allí, tan angustiado, que lloró amargamente. Pedro acaba de recibir una de las más grandes lecciones que Dios quiere que todos aprendamos. Somos débiles, somos flacos por nosotros mismos y debemos despojarnos del orgullo y la soberbia, la arrogancia. De lo contrario, terminaremos como Pedro, cayendo de nuestras propias glorias
en un quebrantamiento profundo por creer en nuestra capacidad humana. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Sabes por qué Dios permitió que Pedro cayera? Para enseñarle a él y enseñarte a ti y a mí que debemos ser hombres y mujeres humildes. Con Dios somos fuertes, pero sin Dios somos víctimas de nosotros mismos. ¿No has encontrado aquel que dice: mañana no voy a tomar más, mañana no voy a traicionar más a mi mujer? Y se hacen una lista de propósitos, pero al otro día toda esa lista de propósitos se cae, porque son hombres que están confiando en sí mismos. Las personas que están fumando, que son adictas a la droga, se hacen propósitos y lloran y juran y dicen: no voy a hacerlo más. Pero al otro día viene un amigo, lo invita y caen en la misma tentación, porque ellos están confiando en ellos mismos. Pero los que confían en Jehová serán como el monte de Jehová, que permanece para siempre. Ahora bien, Dios no deja a aquellos que caen, que tienen alguna caída. Dice la Escritura: 7 veces cae el justo y 7 veces es levantado. Pero la diferencia que hay entre un justo y uno que no lo es el que no es, el que no es justo, está confiando en sí mismo, pero el justo sabe que no puede confiar en sí mismo y que debe depender todos los días de Cristo. Y aunque hayan caídas y aunque hayan fracasos, esa persona es restaurada y es incorporada a su condición anterior, a su condición de privilegio ante Dios. Porque pide perdón, se humilla, reconoce su error y promete, con la ayuda de Dios, no volver a incidir en lo mismo. Hermanos, hombres tan malos como Acab y Manasés, cuando se humillaron, fueron perdonados. Pero hombres como Saúl y Faraón, cuando pecaron, siguieron pensando en que ellos eran justos, en que ellos eran fuertes, en que había que honrarlos a ellos antes que a Dios, y fueron destruidos. Fíjense que hemos puesto 2 ejemplos: Manasés y Acab. Acabaron, destruyeron, pero esos 2 hombres reconocieron su pecado, se humillaron y fueron perdonados. ¿A qué grupo tú y yo pertenecemos? ¿A los que se humillan y reconocen su pecado, o a aquellos que no lo reconocen y siguen andando en la vida como si no pecaran y no ofendieran a Dios? Mira lo que Pedro dice después de haber aprendido la lección cuando fue transformado en 1 de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Pedro dirige su llamado a los jóvenes. Los jóvenes, cuando yo era joven, yo me creía fuerte. Yo me creía que tenía la razón. Yo me creía suficiente. A los jóvenes le dice Pedro: estad sujetos a los ancianos. Sean humildes, sumisos unos a otros. Pero esto no es un problema de jóvenes nada más. Es un problema de la naturaleza humana. Somos tendientes al orgullo y a la soberbia en todas las etapas de nuestra vida. Y por eso Pedro dice: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Si queremos que Dios nos use, si queremos disfrutar del verdadero descanso, tenemos que despojarnos de toda soberbia, de todo orgullo. Dios no puede llenarnos de su gloria a menos que nos despojemos de todo orgullo. Aprendamos a vaciarnos de nosotros mismos y vengamos a Cristo en arrepentimiento y fe,
y Dios podrá bendecirnos a manos llenas y darnos todo lo que necesitamos. Además, si queremos que Dios nos cure, nos sane, si queremos que Dios nos bendiga, no lo podemos hacer de otra manera que viniendo a Él humillados, reconociendo su poder y descansando en su poder. Dice 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hay que hacer tres cosas. Tres cosas son necesarias: humillarnos ante Dios, orarle a Él, buscando su rostro, y tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. Entonces Dios va a hacer tres cosas. Él va a escucharnos, Él va a perdonarnos y Él va a sanarnos. Tanto Pedro como nosotros debemos agradecerle a Cristo que Él nos haya dado segundas oportunidades para venir a Él en arrepentimiento y fe. Y ahora el Señor te está diciendo a ti: arrepiéntete de tu orgullo y de tu soberbia. Reconoce que eres fuerte únicamente en Dios y no que te creas tan fuerte que no puedas caer. En Lucas capítulo 22, versículo 31, Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aunque la Biblia no dice los motivos por lo que Satanás pidió zarandear a Pedro, nosotros inferimos en el texto, deducimos del texto que una persona orgullosa, que una persona soberbia es un instrumento perfecto para que el enemigo obre en su mente y en su corazón y le haga hacer lo que él dice que haga, le diga que haga. Y por esa razón, al ver a Pedro con ese orgullo, con esa soberbia, Satanás se lo pidió a Dios: dámelo para zarandearlo. Y miren, Dios le entregó a Pedro a Satanás. Por eso dice Cristo: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Mi hermano, Dios resiste a los soberbios. Y esa es la manera de Dios hacerle resistencia a los soberbios: entregarlos a su propio pensamiento, a su propio deseo, para que sea zarandeado, para que vea lo que es el resultado de vivir en la droga, para que vea el resultado de lo que es andar en adulterio, en fornicación, para que vea el resultado de lo que es robar. Dios lo entrega. Tú quieres, tú persistes en vivir una vida pecaminosa, yo te voy a entregar a esa vida. Porque hay muchas personas debajo de puentes aquí en Los Ángeles, porque son personas que no han querido someterse a Dios, y Dios los ha entregado a su propia vida. Pero eso pasa también con aquellos creyentes que, sabiendo la voluntad de Dios, quieren andar en una vida de pecado. Entonces Dios dice: yo no puedo ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo te voy a entregar a tu propia concupiscencia para que tú mismo seas castigado por tu propio pecado. Eso es lo que Dios hace. Y debemos pedirle misericordia a Dios, perdón a Dios, para que Él nos restaure, para que Él nos limpie, para que Él nos purifique, para que Él nos sane, porque estamos enfermos, porque estamos quebrados. Necesitamos la sanidad de Dios, necesitamos el poder de Dios obrando en nuestras vidas para hacernos nuevas criaturas en Él. Pedro fue restaurado finalmente, dice la Escritura en Juan 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada.
Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro. Cuando oyó Simón Pedro estas palabras, que era el Señor, dice que se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino que como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Pedro: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya sea viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. El amor de Cristo es tan grande que a pesar de Pedro traicionarlo, Cristo buscó a Pedro. Y el amor de Cristo es tan grande para ti y para mí que Jesucristo hace lo mismo cuando le traicionamos. Él está siempre buscándonos para que tengamos un encuentro glorioso con Él. Él está dispuesto a perdonarnos, Él está dispuesto a llamarnos, pero Él no está dispuesto a que tú y yo le sirvamos por obligación. Lo debemos hacer voluntariamente, porque aquellos que le abandonaron, aquellos que le dejaron, que eran 70 personas, 70 discípulos que lo abandonaron, Jesús no fue tras ellos a decirles: vengan, regresen. No, Jesús está buscando corazones tristes, agobiados, corazones arrepentidos, corazones que quieran cambiar. Jesús está buscándote a ti y buscándome a mí. Jesús está buscando corazones. El amor de Cristo es tan grande que no importa cuánto tú y yo le hayamos ofendido, Él dio su cuerpo allí en la cruz para perdonar todos tus pecados y mis pecados. Pero la humildad es necesaria para tener un encuentro con el Señor. Hermanos, la humildad y la mansedumbre no pueden llegar a nosotros sino a través de situaciones humillantes, y eso es lo que Dios permite en nuestras vidas muchas veces. Cuando Él nos ve orgullosos, Él permite situaciones en nuestras vidas que aplasten nuestro orgullo. Si queremos ser humildes, vendrán humillaciones de parte de Dios. Y los hombres también nos humillarán para que también aprendamos a ser más sencillos y más humildes. Si somos soberbios, vendrán muchas ofensas, muchos quebrantamientos, porque lo que Dios quiere hacer de ti y de mí es una vasija nueva. Si somos soberbios, hermanos, dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Dios tiene que destruir el viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos para hacernos un vaso de gloria, un vaso para su gloria. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir en las obras de la carne, en la soberbia, en el orgullo, que desatan muchas veces en pleitos, en divisiones, en los hogares, en enemistades. No podemos seguir siendo personas que con avidez buscan complacer los apetitos de la carne que destruyen el cuerpo y el alma. Hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. Dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando un mal deseo es detectado, tú y yo debemos hacerlo morir. ¿Cómo hacemos morir un mal deseo? Sometiéndolo a la voluntad de Dios y aplicando a nuestras vidas las disciplinas de Dios. Si estás siendo tentado, ¿qué es lo que tú debes hacer? Orar. Si estás siendo tentado, ¿qué es lo que tú debes hacer? Leer la palabra de Dios, escuchar himnos, buscar la manera de no frecuentar en los lugares donde tú y yo podemos ser tentados. Aprendamos de este pasaje a no confiar en nosotros mismos, sino confiar solamente en Dios. En 1 Corintios 15:10 dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mi hermano, aprende a descansar únicamente en la gracia de Dios y no a descansar en tu carne, porque el día que tú descanses en tu carne, ese día será el día de tu caída. Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Tú y yo necesitamos de Cristo. Huye, mi hermano, del orgullo, huye de la soberbia, porque estas pueden llevarte al quebrantamiento y a la caída. Recuerda, al corazón contrito y humillado, no despreciará Dios jamás. Humíllate y serás exaltado, porque después del orgullo viene la caída. Así que huye del orgullo, huye de la soberbia. Dios te está hablando a ti y a mí hoy, porque vendrán situaciones en que seremos tentados a creernos superiores a los demás. Vendrán situaciones en que vamos a estar confiando más en nosotros que en Dios. Y es bueno que nosotros entendamos que cuando pensamos que hemos alcanzado una altura que no podemos caer, como dice el lema, ese es el día cuando caeremos. No confía en ti mismo, confía en Dios. Que Dios te bendiga.